Hola a todos. Esta noche vamos a emprender un paseo juntos por las primeras horas del día. Ese instante en el que el cuerpo despierta y aún parece arrastrar el peso de un siglo entero sobre los huesos. Quizá lo conocéis bien. El abrir los ojos cuesta tanto como levantar una montaña con las pestañas. Y los músculos, en lugar de colaborar, protestan como si hubieran hecho huelga durante toda la noche. Puede que no sobrevivas con energía a otro amanecer si lo comienzas así, atrapado en ese torbellino de pesadez y confusión. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, comparte en los comentarios dónde te encuentras y qué hora es allí mientras escuchas mi voz. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Al abrir los ojos, lo primero que suelo notar es cómo la gravedad parece multiplicarse. No pesa solo la manta, pesan los brazos, las piernas, incluso los párpados. Ese instante se siente como si me hubiera convertido en una estatua de mármol, incapaz de reaccionar rápidamente. Y sin embargo, pese a esa inercia inicial, sé que el despertar matinal es un aviso claro. El cuerpo habla incluso antes de que demos el primer paso. Para muchas personas, el cansancio mañanero es simplemente la edad. Pero yo os aseguro que la edad no es culpable por completo. A menudo, se trata de la circulación, de una noche en la que los fluidos corporales se han ralentizado tanto que amanecemos con cada articulación crujiendo como una vieja puerta oxidada. Recuerdo a un paciente que me decía: «Doctor, cada mañana es como si al levantarme oyera la sinfonía de un barco oxidado en plena tormenta». Lo decía con humor, pero era cierto. Cada chasquido era un recordatorio de que su cuerpo debía reactivarse. Precisamente por eso, entender las raíces de esta pesadez es esencial para cambiar la forma de empezar el día. Un hecho sencillo de sabiduría, asociado a la vejez. A medida que cumplimos años, nuestros tejidos pierden elasticidad y los músculos tardan más en calentarse tras periodos de reposo prolongado. No es un castigo divino, ni una señal inevitable de desastre. Simplemente es la lógica del tiempo que transcurre. La clave está en descubrir cómo suavizar esa transición entre el reposo nocturno y la vigilia. Permitidme un dato curioso. ¿Sabíais que en algunos monasterios medievales de Europa, los monjes tenían la costumbre de levantarse cada pocas horas para recitar oraciones, precisamente para evitar la rigidez de la noche entera en un solo bloque? No lo hacían únicamente por devoción. Muchos cronistas destacaban que así reducían dolores articulares y rigideces. Hoy se nos antoja exagerado interrumpir el sueño tan a menudo, pero revela cómo desde hace siglos existe la preocupación por no estancarse al dormir. Ahora bien, la ciencia actual no está unánimemente de acuerdo en cuál es el principal culpable del malestar matinal. Algunos equipos de investigación apuntan al descenso de la presión sanguínea al pasar de la postura horizontal a la vertical.
Esto se llama hipotensión ortostática. Y otros, en cambio, señalan la acumulación de compuestos metabólicos en los tejidos por falta de movimiento. ¿Qué pesa más en esta contienda académica? Por ahora, es un debate abierto. La fisiología humana rara vez se reduce a una sola causa. Sea como sea, lo sentimos de inmediato, en carne propia. Yo suelo imaginar el cuerpo como un motor antiguo que ha pasado la noche en un garaje frío. El aceite, metáfora de la sangre, se ha espesado. Los pistones, metáfora de las articulaciones, necesitan calentarse. Cuando intento saltar de la cama sin más, es como arrancar un coche clásico. En invierno, sin dejar que se caliente un poco, el riesgo de que algo falle es alto. Así que me digo, calma. 5 minutos de preparación valen un mundo. Quizá tengáis la imagen de alguien que al sonar la alarma salta energético como un corredor profesional en la línea de salida. Bien, no os voy a engañar. Más de una vez yo también he querido ser esa persona y he acabado tropezando con la mesilla. Así aprendí que empezar despacio no es señal de debilidad, sino una estrategia sensata. Cuando uno está medio dormido y aún arrastra las huellas de los sueños, incluso el suelo puede parecer una trampa. Más de un anciano ha tenido caídas peligrosas por pretender levantarse de golpe. Por eso insisto en que la primera enseñanza no es un gesto físico, sino una actitud mental. Aceptar que la mañana es un ritual que merece respeto, no un trámite rutinario. Y hablando de rituales, a veces bromeo con mis pacientes diciéndole, no hace falta que recéis maitines como los monjes, pero al menos regalad a vuestro cuerpo un momento de cortesía. Esa sonrisa compartida suele ser el primer paso hacia la conciencia de que el amanecer se puede rediseñar a nuestro favor. Un pequeño chiste ayuda a quitar gravedad a lo que, al fondo, es realmente serio. La manera en que empezamos marca el tono de las siguientes 16 horas. He observado que muchos mayores confunden cansancio con resignación. Es la edad. ¿Qué se le va a hacer? Dicen. Pero aunque la edad se siente, resignarse empeora todo. Porque cuando nos rendimos, eliminamos la posibilidad de actuar sobre aquello que sí tiene solución. Y creedme, incluso un cambio mínimo, como el que esta noche iremos explorando, puede provocar mejoras sorprendentes. Para ilustrarlo, os contaré la historia de Juana, de 77 años. Cada mañana, decía que se levantaba como una gata vieja, arrollada por un camión. Siempre la misma queja, siempre el mismo humor sombrío. Un día le propuse unos simples hábitos de inicio, que aquí también iré compartiendo sección tras sección. En 3 semanas, no solo se sentía con más ligereza física, sino que sus vecinos me confesaron que la veían cantar en la terraza. Eso no ocurre por mera casualidad. Cuando el cuerpo suelta rigidez, la mente se alegra. Por supuesto, no todo está bajo nuestro control. El envejecimiento es innegociable. Hay cambios que no podemos revertir. Pero, ¿acaso no es un triunfo hacer que esos cambios nos acompañen sin aplastarnos? Yo lo veo como una negociación con la vida misma. Tú me das los años. Yo te devuelvo hábitos que me mantienen de pie cada mañana. Y aquí os lanzo una imagen para cerrar esta primera parte. Imaginad
que cada uno de nosotros tiene dentro un interruptor secreto que se activa durante esos primeros 5 minutos tras despertar. Si lo usamos bien, el día fluye con chispa. Si lo ignoramos, todo se arrastra cuesta arriba. Nuestro viaje de esta noche pretende enseñar a encender ese interruptor con gestos simples, casi invisibles, pero tremendamente poderosos. La sensación de pesadez, las articulaciones adormecidas, la mente aún nublada, no son maldiciones inevitables, sino mensajes, como toda carta que trae el cartero. Depende de nosotros abrirla y leer lo que dice. Y la buena noticia es que, aunque el sobre pese, el contenido puede darnos justamente la clave para aligerar el resto del día. Al pensar en el segundo momento de la mañana, lo primero que me viene a la mente es la imagen de estirarme como si fuera un gato perezoso sobre una ventana soleada. Parece un gesto trivial, casi inconsciente, pero encierra un poder enorme. Estirar los brazos, alargar la columna, tensar las piernas, como si quisiéramos tocar el otro extremo de la cama. Es la primera manera que tiene el cuerpo de poner en marcha la maquinaria. Y creedme, esa maquinaria agradece cada centímetro de movimiento. Durante mucho tiempo, yo también menosprecié el acto de desperezarse. Va, es un reflejo, nada más. Pensaba, pero la experiencia me enseñó que no es simple casualidad que el cuerpo lo pida con tanta insistencia al abrir los ojos. Ese estiramiento matinal es un verdadero interruptor fisiológico. Estimula la circulación, despierta a los músculos, oxigena el cerebro. Dicho de otra manera, es el equivalente natural a encender la cafetera, pero sin necesidad de enchufes ni cafeína. Una de las cosas que más repito a mis pacientes mayores es que el cuerpo humano no fue diseñado para pasar 80 o 90 años sin rituales de movimiento. Lo sedentario es un invento relativamente reciente. Nuestros antepasados vivían en constante actividad, incluso nada más salir el sol. Nosotros, en cambio, pasamos de la horizontalidad total a la vertical absoluta en un par de segundos y esperamos que nada proteste. Claro, así llegan las quejas. Un hecho de sabiduría propio de la vejez. Los músculos envejecidos pierden elasticidad con rapidez. Y si no se movilizan con suavidad al despertarse, tardan horas en recuperar tono. Es como un acorde de guitarra. Si lo tensas de golpe, tras mucho tiempo de inactividad, corres el riesgo de que la cuerda se rompa, pero si giras, poco a poco la clavija suena armoniosa enseguida. Me divierte contar siempre un dato extraño. En Japón existen competiciones de estiramiento gracioso, donde grupos de trabajadores realizan al unísono ejercicios matinales en las plazas o oficinas. Se trata de rutinas llamadas Radio Taiso que llevan décadas funcionando. El simple hecho de que una práctica así se haya transformado en un fenómeno colectivo demuestra cuánto valor reconocen a algo que nosotros seguimos viendo como desperezarse y nada más. En el terreno académico, los debates son interesantes. Algunos fisiólogos señalan que el estiramiento en frío, es decir, al despertar, sin calentamiento previo, podrían aumentar el riesgo de microdesgarros musculares. Otros, en cambio,
lo defienden con fuerza, alegando que se trata de un estiramiento muy distinto del que haríamos antes del deporte. Más suave, más parecido a un estímulo de puesta en marcha. La controversia está servida. ¿Debemos ser aún más delicados en esos primeros minutos, o basta con confiar en lo instintivo? Yo, personalmente, apuesto por lo instintivo, pero añadiendo conciencia. Ni forzar, ni quedarse inmóvil, solo acompañar al cuerpo. Recuerdo cuando empecé a recomendarlo, muchos pacientes eran escépticos. Doctor, ¿cree que con levantar los brazos me voy a sentir joven otra vez? Y yo, con media sonrisa, respondía, no. Pero si los levantas cada día, quizá no sientas que envejeces tan deprisa. El humor suelta la desconfianza, igual que el estiramiento suelta la rigidez. Al levantar los brazos hacia el techo y aspirar profundamente, siento que el aire llega hasta el fondo de los pulmones, y esa primera bocanada se transforma en un pequeño ritual de renacimiento. Al soltar el aire, los huesos crujen un poco. No lo tomo como mala señal, sino como el aplauso de mi propia estructura ósea, celebrando que siga dando guerra a los 80 y tantos. Una metáfora que ofrezco siempre. El estiramiento matinal es como abrir las cortinas al sol. Si las dejas cerradas, tu casa se mantiene sombría, aunque fuera haya una luz espléndida. Los músculos son esas cortinas. Ábrelos, y la luz de la energía penetrará con facilidad. También hay algo mental en todo ello, porque mientras estiro, noto cómo se despeja el velo de los sueños, y paso de ser un espectador nebuloso de mis fantasías nocturnas a un actor consciente de la jornada. Nuestro cerebro, siempre ávido de oxígeno, agradece de inmediato ese gesto, y la niebla de la confusión se disipa. He visto a personas mayores pasar de bostezar con los ojos semicerrados a reír tras 3 estiramientos profundos. Y aquí un pequeño chiste de entrecasa. Más de una vez, cuando me tiro hacia un lado o hacia el otro, mi gato decide copiarme. Y claro, él siempre gana en flexibilidad. Le digo, algún día, si llego a 90 años, tal vez te alcance. No responde, pero parece convencido de que nunca sucederá. Más allá de la broma, la cuestión es seria. Si nos saltamos este hábito, el día se arranca con la maquinaria interna perezosa, y adquirir la disciplina del estiramiento es fácil porque es breve, gratuito, y no requiere ningún artefacto. Ni siquiera exige levantarse aún de la cama. Basta con alargar brazos y piernas, tensar los músculos, sentir el recorrido. 3 repeticiones bastan para que el motor cardiovascular empiece a rugir discretamente. No quiero que penséis en ello como en un ejercicio gimnástico, con reglas estrictas y cronómetro en mano. Es más bien un acto de permiso. Dejarse sentir la amplitud de un cuerpo que aún funciona, que responde al movimiento. Y curiosamente, mucha gente me confiesa que después de estirar, sonríe sin darse cuenta. ¿Será que la oxigenación también acaricia el ánimo? Si pudiera daros un consejo práctico, pues este. Al sonar la alarma, no busquéis el móvil. Buscad vuestro aire. Buscad el gesto de alargaros, como si os estiraseis hasta otra dimensión. Quien lo prueba 3 días seguidos, raramente vuelve a despertarse de golpe, porque el cuerpo lo pide y lo disfruta. Y, para cerrar este segundo tramo de nuestra travesía nocturna, fijaos, el estiramiento no dura más de 1 minuto.
o un minuto. Y, sin embargo, ¿cuántas consecuencias positivas genera? En ese minuto miserable, se oxigena el cerebro, se activa la circulación, se despereza la musculatura y se siembra la primera sonrisa de la jornada. Yo lo llamo el minuto millonario, porque sus dividendos de bienestar son inagotables. Así que ya lo sabéis. Si amanecéis con más rigidez que un poste de alumbrado, haced la prueba. No os prometo que os convirtáis en bailarines de ballet, pero sí, en personas con menos dolor y más calma para afrontar el día. Y si encima algún gato os observa, mejor. Así os recuerda lo mucho que queda por aprender de los felinos. El siguiente instante de la mañana, y os lo confieso con total honestidad, es el que más disfruto personalmente. Ese vaso de agua tibia que parece insignificante en apariencia, pero que guarda un secreto de oro. Tan simple como abrir el grifo o preparar un vaso la noche anterior. Tan vital como cualquier otra práctica matinal que podáis imaginar. Beber agua templada al despertar es, para mí, como ofrecer a cada célula un saludo de bienvenida tras la larga sequía de la noche. Durante las 8 horas de sueño, el cuerpo ha estado trabajando en silencio. Se han regenerado tejidos, el hígado ha filtrado toxinas, el cerebro ha consolidado recuerdos, y mientras tanto, no ha entrado ni una gota de líquido. Es lógico, entonces, que al abrir los ojos, esas piezas interiores funcionen como engranajes secos. La primera ingesta de agua, especialmente tibia, no solo restituye lo perdido, sino que le actúa como una especie de llave que desbloquea varios mecanismos ocultos. He notado en muchos pacientes que confunden hambre con sed al inicio del día. Abren la nevera convencidos de que necesitan alimento, cuando en realidad el cuerpo clama sencillamente por agua. Y al saciar esa necesidad tan primaria, la sensación de energía se multiplica. El beneficio va mucho más allá. El agua templada estimula los movimientos del intestino, ayudando a vencer el estreñimiento que tantos mayores padecen. He visto verdaderas transformaciones en personas que, tras años, dependiendo de laxantes, redescubren la naturalidad de su digestión con este gesto. Sabiduría de la vejez. El intestino se ralentiza con el paso de los años. Los músculos que lo rodean pierden fuerza y es común que la evacuación se convierta en un desafío. Sin embargo, el remedio más efectivo y sencillo no siempre está en una farmacia, sino en la humilde cocina. Un vaso de agua tibia al levantarse. El cuerpo agradece esta regularidad, tanto como un reloj necesita cuerda para seguir marcando la hora. Y ahora un dato extraño, para endulzar este fragmento. En algunos balnearios europeos del siglo XIX, se practicaban curas de agua caliente, donde los pacientes debían beber, a primera hora del día, varios vasos de agua mineral a una temperatura precisa. Lo curioso es que algunos médicos aseguraban que esa práctica podía curar desde la melancolía hasta los problemas de piel. ¿Exagerado? Tal vez. Aunque, visto lo visto, algo de razón tenían. El agua es un medicamento invisible. En la esfera académica contemporánea, todavía se debate cuál es la mejor temperatura del agua a consumir en ayunas. Algunos expertos sostienen que debe ser tibia, porque calma el estómago
y estimula de manera delicada los órganos internos. Otros aseguran que el agua fría activa el metabolismo más rápidamente. La ciencia aún no dicta sentencia definitiva. Y mientras tanto yo me permito elegir la opción intermedia, la tibieza. Ni frío que espante, ni calor que abrume. Os confieso, un detalle personal. Hace 20 años, tenía la costumbre de ir directo a por un café, nada más levantarme. Sí, lo sé, un vicio socialmente aceptado, pero vicio al fin. El estómago no lo recibía bien, y lo pagaba durante el resto de la mañana. Hasta que un día, un paciente de 101 años me dijo: «Doctor, ¿sabía que llevo 70 años bebiendo un vaso de agua templada en cuanto abro los ojos?» Me miraba con una serenidad imbatible, y yo pensé, si con 101 años se levanta para contarlo, tal vez algo sabrá que yo ignoro. Desde entonces, adopté su consejo y no lo he abandonado. En un tono menos solemne, os diré algo gracioso. A menudo me preguntan qué agua usar. Algunos imaginan que recomiendo agua bendita o de manantial himalayo. Yo les respondo, la del grifo está bien, siempre que no tenga más cloro que una piscina pública. La carcajada está asegurada, pero el mensaje queda claro. Lo importante es la costumbre, no la sofisticación. El cuerpo, al recibir agua tibia, realiza una coreografía silenciosa. La sangre se vuelve menos viscosa. El estómago se prepara para trabajar. El hígado agradece la ayuda para depurar toxinas. Incluso la piel lo nota. Hay quienes reportan una luminosidad especial tras semanas de mantener este hábito. No es magia cosmética, es simplemente la consecuencia de un organismo menos intoxicado. Puedo resumir su efecto en una metáfora sencilla. Imaginad que vuestro organismo es un jardín que ha pasado la noche bajo un sol implacablemente seco. El suelo se cuartea. Las plantas languidecen. El vaso de agua tibia es la primera regadera del día. Basta con ver cómo los pétalos se reaniman para convencerse de que el gesto merece la pena. Recordad también que el agua fría en ayunas, sobre todo en personas mayores, puede ser una agresión innecesaria para el estómago. Contrae súbitamente el tejido, retrasa la digestión y en algunos casos genera dolor. Por eso recomiendo la tibieza. Aunque aquí sí podemos darnos el lujo de discrepar. La ciencia aún debate. Lo que no admite discusión es que hidratarse al despertar es imprescindible. ¿Y acaso necesitamos más pruebas? En mi consulta, he conocido a ancianos que, con la simple incorporación de este hábito, lograron reducir la dependencia de medicación digestiva, mejorar la regulación intestinal y hasta controlar mejor la tensión arterial. Los efectos indirectos de beber agua van mucho más lejos de lo que la gente imagina. Me gusta cerrar con un chiste ligero para que nadie se quede demasiado serio. Suelo decir que beber agua tibia en ayunas es como tener un mayordomo invisible que barre los pasillos internos cada mañana. Algunos se ríen, otros me miran como a un loco, pero todos terminan probándolo. Y creedme, ese mayordomo trabaja gratis y a diario. Con este gesto tan simple, la segunda pieza del ritual matinal queda instalada. Tras el estiramiento que despierta, el agua templada que fluye
y el día, paso a paso, comienza a soltar sus cadenas de pesadez para convertirse en una jornada más ligera. Después del agua tibia, el siguiente gesto parece todavía más minúsculo y sin embargo impacta en el órgano más majestuoso que tenemos, el cerebro. Hablo de los movimientos de las manos y, en concreto, de los dedos. Quizá penséis que exagero, pero cada flexión, cada presión, cada unión de pulgar con índice o con meñique enciende literalmente luces en regiones cerebrales que nos ayudan a pensar más claro, recordar mejor y mantener la coordinación. Es como tener un panel de interruptores digitales, nunca mejor dicho, colocado en nuestras manos. La verdad es que no lo comprendí hasta bien. Entrada mi carrera médica, veía a mis pacientes ancianos perder la agilidad de las manos y con ella la confianza al desenvolverse. No caía en la cuenta de que esa pérdida también repercutía en la mente. Fue gracias a estudios neurocientíficos de las últimas décadas y a mi propia observación clínica que entendí algo sencillo. Mover nuestros dedos es un modo directo de estimular el cerebro. Y lo mejor, nadie necesita gimnasio ni pesas para lograrlo. Un dato de sabiduría ligado a la vejez. Se sabe que las personas que realizan manualidades frecuentes, tejer, tocar instrumentos, escribir a mano, mantienen más ágil la memoria a largo plazo. El simple hecho de que esas actividades impliquen movimientos finos de los dedos demuestra un vínculo poderoso entre motricidad fina y cognición. El cerebro envejecido agradece cada reto que se le plantea, aunque se trate, aparentemente, de un juego de dedos. Ahora bien, os voy a lanzar una curiosidad rara. En una remota comunidad de la isla de Okinawa, famosa por la longevidad de sus habitantes, existe un juego tradicional en que ancianos se sientan en corro y realizan secuencias de movimientos rítmicos con los dedos mientras canta. Los antropólogos que lo han estudiado creen que, además de divertido, es probable que este hábito contribuya a la extraordinaria salud cognitiva de esa población. Se convierte en una especie de sudoku corporal, accesible incluso a quienes nunca quisieron resolver un crucigrama. Entre los académicos, sin embargo, hay debate. Unos sostienen que la causa principal del efecto positivo de los ejercicios manuales es la estimulación directa de la corteza motora y sensorial del cerebro. Y otros argumentan que lo esencial no es el movimiento, sino la atención consciente que lo acompaña. Es decir, que los beneficios vendrían más de la concentración que de los músculos en sí. Y así seguimos, sin un veredicto definitivo, aunque todos coinciden en que mover los dedos es, como mínimo, inofensivo y placentero. Cuando propongo ejercicios, siempre comienzo con lo más básico, tocar la punta del pulgar con cada dedo, uno por uno, como si trazásemos minúsculas alianzas de carne. Al principio puede parecer infantil. Sin embargo, hacerlo con regularidad revela un impacto inesperado. La mente se enfoca, desaparece el letargo, y si uno presta atención, incluso descubre que la coordinación no es tan obvia para más de un paciente. La primera vez ha sido un pequeño reto, lleno de tropiezos y carcajadas.
Yo mismo me sorprendo a menudo. En esas mañanas perezosas, cuando entrecierro los ojos y aún siento que sigo en medio del último sueño, pongo las manos frente a mí y empiezo este baile digital. Al cabo de unos segundos, noto cómo las ideas empiezan a encajar y el día deja de estar borroso, como si alguien hubiera subido un poco el brillo. Tengo que confesar un episodio divertido. Una vez, estaba enseñando a un grupo de ancianos esta rutina de pulgar contra dedos. Y uno de ellos, un señor muy bromista, comenzó a hacerlo tan rápido que acabó pareciendo un pianista en pleno concierto. Nos reímos todos, y él exclamó: «Si no me convierto en Mozart, al menos que me quede la destreza para abrocharme los botones». Jamás lo olvidé, porque resume la esencia. La vida no pide proezas artísticas, sino mantener la autonomía en lo cotidiano. Para quienes buscan un nivel más avanzado, recomiendo la imitación del teclado de piano sobre una mesa. Los dedos golpean uno a uno, de índice a meñique. Luego a la inversa. Esta acción fortalece la coordinación bilateral y, de paso, aporta un sonido rítmico que resulta hasta hipnótico. Personalmente, lo disfruto como si fuera un tamborileo privado contra la ansiedad del día. Otra práctica que sugiero es la presión de las palmas durante 10 segundos, fuerte y mantenida, seguida de una relajación lenta. Además de movilizar las articulaciones, esto genera un calor agradable en las manos y se siente como una corriente eléctrica benigna recorriendo los brazos. Lo llamo el aplauso interior, porque nadie más lo ve, pero tu cuerpo lo celebra. En cuanto a resultados concretos, he presenciado verdaderos pequeños milagros. Pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve lograron recuperar agilidad mental tras meses de rutina manual diaria. Otros, con síntomas iniciales de Parkinson, encontraron en estos ejercicios un complemento que suavizaba sus temblores. Nunca sustituyen a la terapia médica, pero se convierten en aliados silenciosos de gran valor. Para ilustrarlo, oílo con una metáfora sencilla. Los dedos son como antenas parabólicas conectadas al cerebro. Cada vez que los movemos, mandan señales que mantienen activa la red central, evitando que se oxide. Abandonarlos al reposo constante sería como apagar antenas y esperar a una buena recepción. El mensaje llega borroso o no llega en absoluto. No puedo terminar sin mi toque humorístico característico. A menudo digo que mantener los dedos en marcha es vital, porque son nuestra contraseña para el mundo moderno. Y no hablo en sentido poético. Fijo que usáis vuestras huellas digitales para desbloquear el móvil. Si no cuidamos esos pequeños guardianes, ni siquiera podremos ver los chistes de gatos que circulan por internet. Y eso sí que sería un drama. Así, concluimos este apartado con una reflexión. Entre las piezas, aparentemente más pequeñas, de nuestro ritual matutino, el movimiento de los dedos es probablemente la más infravalorada. Sin embargo, su influencia en la lucidez mental, la memoria y la seguridad cotidiana es innegable. A medida que vamos sumando estos hábitos, estiramiento, agua tibia, gimnasia digital, la mañana comienza a parecerse cada vez menos a una tortura y más a una promesa. Después de mover dedos y manos, llega uno de los momentos más cruciales: liberar el cuello
y los hombros. Estas dos regiones, aunque parecen secundarias, son avenidas por donde pasa buena parte de la circulación hacia el cerebro. Si esos músculos están tensos, no solo sufrimos el clásico dolor cervical, sino que también restringimos la llegada de oxígeno al órgano más ávido que tenemos. Lo noto enseguida cada vez que me salto este paso. La rigidez del cuello se transforma en una especie de yugo invisible que me acompaña todo el día. La tensión, acumulada durante la noche en la que dormimos con el cuello en la misma posición durante horas, hace que al amanecer me sienta como un maniquí olvidado en un escaparate. Pero en cuanto empiezo las primeras rotaciones, la diferencia es casi instantánea. El flujo se deshaga, la cabeza se aligera y hasta el humor mejora. Una sabiduría asociada a la vejez. Con el paso de los años, el cartílago cervical pierde flexibilidad y los músculos circundantes tienden a contracturarse con más facilidad. Es una de las razones por las que tantas personas mayores se quejan de mareos y cefaleas de origen cervical. No se trata únicamente de malos hábitos posturales, sino de un proceso natural de envejecimiento que podemos mitigar con paciencia y práctica. Permitidme un dato curioso. Durante el Renacimiento, algunos artistas italianos, Leonardo da Vinci entre ellos, anotaban en sus cuadernos la importancia de mover y masajear el cuello o antes de comenzar a dibujar o pintar durante largas horas. Consideraban que así aseguraban la precisión de la mano. Es posible que no supieran nada de circulación cerebral, pero intuían que liberar el cuello facilitaba la concentración. Un detalle histórico que muestra hasta dónde puede llegar un gesto tan simple. El debate académico en la actualidad se centra en qué tipo de estiramiento es más seguro. Hay fisioterapeutas que advierten contra los giros bruscos, pues podrían dañar las vértebras cervicales. Otros defienden rotaciones suaves y lentas, siempre dentro de la amplitud que no cause dolor. Personalmente, soy partidario de la prudencia. No hay una necesidad heroica de torcer la cabeza como un búho. Bastan inclinaciones contenidas para obtener el beneficio sin riesgo. Cuando enseño a pacientes este ritual, siempre empiezo con 3 movimientos básicos. Primero, girar el cuello a la derecha y mantener 5 segundos. Luego, a la izquierda. Después, inclinar la barbilla hacia el pecho y mantener. Luego, mirar ligeramente hacia el techo. El tercer movimiento consiste en llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho. Suave, sin forzar, y alternar al otro lado. Los que se atreven con más pueden añadir el llamado ángel de nieve de hombros. Alzar y bajar ambos hombros de forma circular, como si estuviesen dibujando grandes alas. Me viene a la mente la historia de Rosa, una paciente de 79 años que se quejaba de migrañas persistentes. Había probado medicamentos durante años, con alivios breves. Al introducir este ritual de cuello y hombros cada mañana y antes de acostarse, su frecuencia de crisis se redujo drásticamente. Al tiempo reconocía: es como si hubiera destensado un nudo que no dejaba pasar la vida a mi cabeza. Su testimonio sigue siendo mi ejemplo preferido para explicar por qué estos gestos merecen la pena. El humor también ayuda a transmitir el mensaje.
Una vez dije durante una charla, no seáis como esos flamencos de jardín que llevan la cabeza torcida de por vida. Regaladle movilidad a vuestro cuello. La carcajada general fue el mejor recuerdo que guardo de aquella sesión. Y lo cierto es que la comparación es clara. Una postura rígida, perpetuada durante años, no solo arruina la estética, también limita la circulación y puede desembocar en complicaciones serias. Notaréis muy pronto que tras estirar cuello y hombros la respiración se hace más amplia. Es lógico. Al liberar esa coraza superior, los pulmones se expanden con mayor facilidad. Alguien que esté escuchando en este momento puede hacer la prueba. Encoge los hombros hacia arriba muy fuerte. Sostén la tensión unos segundos. Y ahora, suéltalos. ¿Notáis cómo de repente el aire parece entrar con suavidad? Exactamente eso sucede a una escala más prolongada cada mañana. Me gusta imaginar este ritual como abrir un peaje. El tráfico de la sangre hacia el cerebro se desbloquea. Si los músculos de cuello y hombros están rígidos, es como tener una autopista colapsada. Los coches tocan el claxon. El viaje se ralentiza, pero basta con despejar los carriles para que todo fluya con normalidad. Se ha comprobado también que las personas con mejores hábitos de estiramiento presentan menos problemas de equilibrio y caídas. Parece sorprendente, pero tiene sentido. Liberar la musculatura cervical mejora la percepción espacial, ayudando a que el cuerpo se oriente mejor. Otro motivo, nada menor, para practicarlo con constancia. Y ya que estamos, os comparto una anécdota divertida. En cierto momento, solía realizar estos ejercicios en la sala de espera de mi consulta para predicar con el ejemplo. La primera vez, los pacientes se me quedaron mirando, incrédulos, como si hubiera perdido la dignidad profesional. Les dije, tranquilos, no me he vuelto loco, simplemente quiero llegar a mayor, sin parecer un perchero mal montado. Desde entonces, se animaban a estirar conmigo, y la sala de espera acababa pareciendo un pequeño gimnasio improvisado. En definitiva, este hábito no quita más de 2 minutos y ahorra dolores que pueden durar horas enteras. Igual que en un ordenador, reiniciamos programas antes de usarlo intensamente. El cuello y los hombros necesitan su reset diario. Negarse a hacerlo es condenarse a vivir encogido. Y no hay razón para ello. El cuerpo nos lo agradecerá hoy, pero sobre todo dentro de 10 años, cuando aún tengamos autonomía y movilidad. Si sumamos este paso a los rituales anteriores, ya tenemos prácticamente mediodía rediseñado, porque lo que empezó como un despertar pesado se ha ido transformando en un cuerpo que se oxigena, se hidrata, activa sus líneas de comunicación y abre los canales hacia el pensamiento claro. Es un proceso progresivo, pero al vivirlo se convierte en una especie de segunda juventud en miniatura, renovada cada mañana. Al llegar a este punto de la rutina matinal, con el cuerpo ya desperezado, hidratado y descargado de tensiones en cuello y hombros, nos falta el gesto que da cohesión a todo, la respiración con el vientre. Es curioso, respirar es lo primero que hacemos al nacer y lo último al despedirnos. Y aún así, pasamos la mayor parte de la vida haciéndolo mal, de manera corta, superficial
como si el aire fuera un bien escaso. Aprender a redescubrir la respiración abdominal es como regresar a una verdad que estuvo siempre ahí, oculta bajo prisas y hábitos erróneos. Yo lo llamo soplar vida en cámara lenta, sentado o acostado. Coloco una mano sobre el abdomen y dejo que al inhalar suavemente por la nariz, el aire hinche el vientre como un globo dócil. Después, al exhalar por la boca, el globo se desinfla y la mano desciende. Simple, casi infantil, pero extraordinariamente poderoso. Basta con 10 repeticiones para notar cómo el pulso se calma, la mente se concentra y el pecho se aligera. Un hecho de sabiduría ligado a la edad avanzada. A medida que envejecemos, tendemos a respirar cada vez más con la parte superior del tórax, lo que provoca que gran parte de la capacidad pulmonar quede sin usarse. Esto genera fatiga temprana, sensación de ahogo y disminución de oxígeno en sangre. Reaprender a llevar el aire hasta la base de los pulmones devuelve vitalidad como si hubiéramos abierto ventanas selladas durante años. Permítanme contar una rareza histórica. En un manual de medicina china del siglo XIII, se describía una práctica llamada el aliento del tigre, que consistía en inhalar profundamente hasta hinchar el abdomen y luego exhalar con un rugido suave. Los monjes creían que con ello fortalecían órganos internos y prolongaban la vida. Lo curioso, aunque la visión era espiritual, al día de hoy sabemos que ese tipo de respiración realmente estimula el nervio vago, pieza clave del equilibrio nervioso. El debate académico actual gira en torno a la magnitud real de los beneficios. Hay investigadores que sostienen que la respiración abdominal reduce de manera comprobable la presión arterial y mejora la variabilidad cardíaca, indicadores de salud cardiovascular. Otros, más escépticos, argumentan que los resultados son modestos y probablemente se deban en gran medida al efecto relajante de la práctica, más que a cambios fisiológicos directos, sea cual sea la explicación. El consenso es que no presenta riesgos y sí un potencial inmenso de bienestar. Cuando propongo esta práctica, algunos pacientes dudan: «Doctor, ¿y si me quedo sin aire?». Yo sonrío y respondo: si te quedas sin aire practicando, es porque estás vivo y tu cuerpo te avisa. Eso es buena señal. Simplemente ajusta el ritmo. El humor disipa la ansiedad y abre la puerta a la experiencia. Lo cierto es que, después de unos días, incluso los más reacios confiesan dormir mejor, sufrir menos palpitaciones y sentirse más tranquilos cuando la vida les lanza sobresaltos. No exagero al decir que esta respiración funciona como un interruptor secreto entre el sistema simpático, el que nos acelera, y el parasimpático, el que nos calma. Activarlo cada mañana es como enviarle un mensaje a todo el organismo. Hoy no vamos a vivir corriendo como pollos, sin cabeza. Hoy vamos a vivir con calma. En mi propia experiencia, cuando afrontaba épocas de mucho estrés médico, las mañanas empezaban con un torbellino de preocupaciones. Al incorporar 5 minutos de respiración abdominal, sentía como si las ideas se ordenasen solas. Aquella sensación de caos, de tener miles de tareas girando, se veía sustituida por claridad.
Algunos lo llaman meditación. Yo prefiero describirlo como recablear el cerebro para que funcione sin cortocircuitos. Os propongo un pequeño experimento ahora mismo. Colocad una mano sobre vuestro vientre. Inspirad contando hasta 4. Notad cómo se expande. Mantened un instante. Después exhalad contando hasta 6, vaciando de manera más lenta que la inhalación. ¿Lo sentís? Esa diferencia en los tiempos provoca un masaje interno que relaja el corazón y alinea la mente. Es un mecanismo biológico, no esoterismo. Me hace gracia recordar una charla que di en un centro de mayores, en la que todos empezamos a respirar juntos, siguiendo este patrón. De repente un señor del fondo soltó un ronquido profundo. Se había quedado dormido sentado. Al despertar medio sobresaltado, dijo: «Creo que ya estoy curado, doctor, porque he pasado de agobiado a dormido en 2 minutos». Fue la mejor reseña que jamás recibí. Más allá de la risa, la respiración abdominal tiene otra consecuencia, menos comentada. Mejora el tránsito intestinal. Al mover el diafragma de arriba a abajo, se masajean órganos internos, se activa el peristaltismo y se ayuda a combatir la pereza intestinal que tantos ancianos sufren. Algo tan sencillo como inflar y desinflar un globo interno acaba actuando también como suave empujón digestivo. También debo mencionar su impacto emocional. Respirar con profundidad calma la amígdala cerebral. Esa pequeña estructura responsable de la respuesta de miedo. Por eso, en estados de ansiedad, detenerse 5 minutos a realizar respiración abdominal no es un capricho hippie, sino una herramienta neurológica contra la tormenta emocional. Decidlo conmigo. Inspirar y soltar. Cada día, cada mañana. Como un mantra simple que no requiere más fe que la experiencia de sentir su efecto en primera persona. Al cerrar este bloque, os ofrezco una metáfora. Pensad en vuestro abdomen como en un fuelle de herrero. Si no lo usáis, las brasas se apagan y el fuego languidece. Si lo movéis con ritmo, las llamas reviven y logran calentar toda la fragua. Eso somos nosotros, brasas esperando aire, esperando la vida que entra y salen en cámara lenta, devolviendo serenidad y vigor para el resto de la jornada. Llegamos al momento final de nuestro recorrido matinal. Unir cada pieza, como si fueran notas de una sinfonía que solo adquiere sentido cuando todas se ejecutan juntas. Hemos repasado el despertar pesado que exige atención, el estiramiento que moviliza la sangre, el agua tibia que hidrata y suaviza, los dedos que despiertan la mente, el cuello y los hombros que liberan la circulación. Y finalmente la respiración abdominal que ordena las emociones. Ahora toca entrelazarlos, porque el verdadero poder está en la armonía. Yo suelo imaginarlo como una orquesta. El estiramiento es el violín, ligero y vibrante, el agua tibia, un contrabajo suave que marca el ritmo interno, los dedos, un piano, despertando la memoria, el cuello y los hombros, los vientos que despejan el aire y la respiración abdominal, la percusión lenta y profunda que sostiene todo. Por separado, cada instrumento suena bonito, pero juntos producen una música que transforma cualquier amanecer en una composición única.
Un hecho de sabiduría para quienes peinan canas. La constancia es más poderosa que la intensidad. Una persona mayor que practique diariamente unos pocos minutos de actividad ligera puede obtener más beneficio a largo plazo que alguien que cada año empieza con entusiasmo en un gimnasio para abandonarlo al mes. Con 70 u 80 años, el cuerpo no nos pide heroicidades, sino fidelidad en lo pequeño. Permitidme regalaros una curiosidad pintoresca. En un pueblecito de los Alpes suizos, durante siglos, ha existido la costumbre de tocar una pequeña campana familiar al despuntar el día. Cuando suena, cada miembro realiza su propio ritual. Algunos rezan, otros se estiran, otros beben agua. Los antropólogos creen que esa costumbre simple facilitaba que la comunidad completa mantuviese longevidad y vigor. No había manual escrito, solo un ritmo compartido que todos seguían como sinfonía colectiva. Y ahora, un apunte académico interesante. Aún se discute entre especialistas si los beneficios de estas prácticas se deben más al aspecto físico o bien al psicológico. ¿Qué pesa más? ¿La activación muscular y circulatoria o la convicción mental de que estamos cuidándonos? Las investigaciones siguen abiertas. Probablemente la respuesta sea que ambas dimensiones se potencian mutuamente. En definitiva, no es cuestión de elegir. Cuerpo y mente avanzan cogidos de la mano. En mi experiencia, cuando uno adopta este ritual de 5 minutos, el día entero se reconfigura. No es magia. Se trata de enviar un mensaje claro al organismo. Desde la primera hora, estoy presente. Cuido de ti. No te arrojo al caos. Ese mensaje se repite con cada gesto y el cuerpo, agradecido, responde con energía sostenida. Veo a mis pacientes y amigos más vitales, más confiados, incluso más dispuestos a reír. Y sabéis ya que el humor es vitamina gratuita. Una anécdota aquí para relajar. Hace años, un señor de 86 me contó que practicaba todos estos pasos en secreto, sin decírselo a su familia. Un día su nieto lo descubrió con los brazos en alto, los dedos haciendo coreografías en el aire y la barriga inflándose de manera exagerada. El niño salió corriendo a anunciar: el abuelo está entrenando para convertirse en globo aerostático. Desde entonces, toda la familia se unió cada mañana, y aquello que era un ritual privado se transformó en un juego colectivo. Esa es la esencia que quiero resaltar. No hace falta practicarlos en soledad. Compartirlos crea vínculos y multiplica el entusiasmo. Un grupo de personas que se estira, hidrata, mueve los dedos, gira el cuello y respira al unísono, genera un campo de energía y de complicidad. Y lo sé, porque lo he vivido. En centros de mayores, donde introduje estas rutinas conjuntas, la asistencia a actividades posteriores se duplicó y el estado de ánimo mejoró notablemente. Pensadlo de este modo. 5 minutos son apenas un parpadeo en 24 horas. Son menos que lo que tardamos en quejarnos del tráfico o en esperar a que hierva el agua para el café. Pero ese parpadeo contiene suficiente poder como para aligerar el peso de la edad durante décadas. En mis mañanas, tras terminar la respiración abdominal,
suelo quedarme unos segundos en silencio, sentado en el borde de la cama, disfrutando de la calma. Es mi aplausómetro íntimo. Siento dentro un eco de bienestar y sonrío. A veces tarareo suavemente, otras simplemente me quedo en quietud. Y es ahí cuando percibo con claridad que mi día ha comenzado con una partitura afinada. Permitidme cerrar con una metáfora visual. Imaginad que camináis por un sendero nevado a primera hora de la mañana. El frío muerde, el mundo está inmóvil, pero de pronto levantáis los brazos, bebéis un sorbo de agua caliente, jugáis con las manos, giráis la cabeza, inspiráis profundamente. No ha cambiado la nieve, pero sí vuestra percepción. Caminar se hace más fácil, porque el cuerpo entero suena en concierto. Esa es la sinfonía que os invito a componer cada amanecer. Y así, cuando las luces se apagan y el murmullo del ventilador acompaña, conviene terminar con un susurro, como un telón que se cierra lentamente. Hemos atravesado juntos la cadena de pequeños gestos que convierten la pesadez del despertar en ligereza renovada. El estiramiento, el agua, las manos, el cuello liberado y ese aire profundo que colma el abdomen se han unido en una trama de sencillez profunda, como cuentas de un rosario que giran una a una hasta completar el círculo. La lección que subyace no es de fuerza ni de heroísmo, sino de constancia íntima. Cuanto más mayores somos, más entendemos que no necesitamos batallas épicas, sino rutinas suaves que, acumuladas, nos regalan fortaleza. 5 minutos pueden parecer una anécdota minúscula frente a las horas restantes del día, pero en esa grieta diminuta se filtra la frescura de la juventud interior. Si cerráis ahora los ojos, quizá podáis sentir cómo el cuerpo agradece simplemente que le prestéis atención. Esa gratitud se traduce en menor dolor, mayor claridad, más serenidad. Pensad en el futuro. Cada mañana que añadáis esta orquesta de gestos es una inversión secreta en la vitalidad de los días venideros. Dejad que la imagen final se disuelva suavemente. Una sinfonía matinal que suena en silencio, invisible para cualquiera, salvo para vosotros mismos, acompañándoos incluso mientras la nieve cae o mientras la ciudad despierta. No hay prisa. El tiempo se alarga cuando lo vivimos despacio. Y esa es quizá la moraleja última. Así despedimos este viaje, arropados por un murmullo de calma y con el eco sereno de que mañana al abrir los ojos sabremos por dónde empezar. Fin del guión. Buenas noches.